Bueno, voy a definir intervalos de los números reales, que son de alguna manera porciones de la recta real sobre la cual se encuentran todos los números reales, ¿sí? Bueno, primero vamos con el tema de la escritura, de la notación. Llamamos conjunto A al conjunto de todos los números pertenecientes a los reales, tales que esos números X son mayores que A. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una inecuación y se está refiriendo a una cierta parte de la recta real. Como dice los X mayores que A, se está refiriendo a todos los X más grandes, mayores que A, o sea, los que están hacia la derecha de A, hasta más infinito. ¿Qué ocurre con el elemento A? Si yo reemplazo este elemento A en esta inecuación, si pongo el valor A acá, me queda A mayor a A. Eso es falso, A no es mayor a A, es igual a A, y por lo tanto este elemento no verifica la inecuación. En cambio, si tomo un elemento más grande que A, uno que esté a la derecha de A, cuando lo reemplace sí va a ser mayor a A y va a verificar la inecuación. ¿Eso qué quiere decir? Que el borde, por no verificar la inecuación, no es parte del conjunto y sobre la recta eso se representa con un paréntesis que apunta hacia el lado donde esté el conjunto. También se puede el paréntesis representar con un circulito vacío, pero en realidad la del paréntesis va a ser la notación que vamos a usar en general, ¿sí? Bueno, luego el intervalo solución obtenido para este conjunto dado por esta inecuación es justamente esto que se observa en la recta. Es un intervalo que empieza en A sin incluir a A y termina en más infinito. En el borde del intervalo puse un paréntesis para indicar que el borde no es parte del conjunto. También se suele decir que es abierto en A este conjunto. De la misma manera, ¿qué ocurre con el conjunto A formado por todos los números reales tales que X sea ahora menor a A? Como dice menor a A, son los anteriores a A, ¿sí? O sea, desde menos infinito, porque en ese sentido se lee la recta, desde menos infinito hasta A. Otra vez lo mismo, como dice menor estricto, el elemento A no es parte del conjunto y eso se marca también con un paréntesis hacia el lado donde esté el conjunto. El intervalo solución, entonces, leyendo de menor a mayor siempre, empieza en menos infinito y termina en A sin incluir a A. Otra vez por el mismo motivo, el elemento A, si yo lo reemplazo en la inecuación, hace que quede A menor a A. A no es menor a A, por lo tanto la inecuación no se verifica y entonces ese elemento no es parte del conjunto. Tercer caso, buscar los números reales tales que X sea ahora mayor o igual a A. Respecto del mayor es la misma zona que en el caso 1, son los que están a la derecha de A. Pero como ahora dice mayor o bien igual, este simbolismo implica que se cumpla al menos una de las dos condiciones. El elemento A ahora sí va a ser parte del conjunto. ¿Por qué? Porque si lo reemplazo en la inecuación, acá donde dice X pongo una A, me queda A mayor o igual a A. A mayor o igual a A es una relación entre elementos verdadera. ¿Por qué? A no es mayor a A, no cumple la condición de mayor, pero sí cumple la igualdad. A es igual a A. Este doble signo, insisto, implica que se cumpla o bien que el elemento que yo reemplace acá sea mayor o igual que A. Entonces, en este caso, el intervalo o conjunto solución va también a empezar en A, va a terminar en más infinito, pero el elemento A va a ser parte del conjunto y eso lo voy a indicar ahora con un corchete. O lo que es lo mismo, voy a decir que el intervalo es cerrado en A. ¿Qué ocurre en el otro extremo? En los ejemplos anteriores, tanto en más como en menos infinito, puse un paréntesis. En este ejemplo, aunque en la izquierda, en el elemento de la izquierda, en A, haya un corchete, también va paréntesis en el infinito. Siempre en más o en menos infinito se utiliza el paréntesis, independientemente de lo que haya en el otro extremo del intervalo. Cuarto ejemplo, con la misma teoría que el anterior, los X menores o iguales a A
son todos los anteriores a A, y otra vez, como aparece la igualdad, el elemento A está permitido y es parte del conjunto, ¿sí? Entonces el intervalo solución, nuevamente leyendo de izquierda a derecha, es desde menos infinito hasta A, incluyendo al elemento del borde. Por lo tanto, siempre que diga mayor o menor estricto, el borde no es parte del conjunto, y eso se nota con un paréntesis, y cuando diga mayor o menor o igual, el borde sí va a ser parte del conjunto, va a estar incluido dentro del conjunto, y eso se expresa, ¿sí?, con la notación de corchete. Caso 5, una doble inecuación. Doble inecuación porque tiene dos veces el símbolo, en este caso menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que A sea menor que X y a su vez que X sea menor que B. Se refiere a los elementos que están entre A y B. Y como dice, con respecto a A un menor y también con respecto a B un menor, quiere decir que ni A ni B son parte del conjunto. Eso se expresa con paréntesis. Aclaración al margen, si hubiera en vez de un menor acá un menor o igual, el valor A sería parte del conjunto y expresaría este extremo izquierdo del intervalo con un corchete. De la misma manera, si acá hubiera un menor o igual, el valor B sería parte del conjunto y el extremo derecho del intervalo iría representado con un corchete. En este caso que grafiqué yo en este ejercicio, no pertenecen ninguno de los dos extremos al intervalo, sino que simplemente es el intervalo que empieza en A y termina en B sin incluir a los bordes porque puse dos menores estrictos. Dos inecuaciones y en consecuencia intervalos de la recta importantísimos corresponden a los x mayores que 0 y luego a los x menores que 0. ¿Qué quiere decir los x mayores que 0? Quiere decir los que estén a la derecha del 0. Pero el 0 es el elemento que divide a la recta en dos partes exactamente iguales. De hecho, todos los números reales que están a la derecha del 0 son los que se conocen como los números positivos, los que tienen por delante un signo más. Así que el conjunto de los números reales, tales que x sea mayor a 0, se refiere al intervalo que empieza en 0 y termina en más infinito. Como puse mayor estricto, no incluye al borde, ¿sí? Así que lo noto con un paréntesis y me estoy refiriendo exactamente a los números reales positivos. De la misma manera, el conjunto de los números reales, tales que x sea menor que 0, son todos los anteriores a 0, sin incluir al 0 porque puse menor estricto. Y como es la parte izquierda de la recta, se refiere ahora a los negativos, ¿sí? Los que llevan un signo menos por delante. Expresado como conjunto, es un intervalo que empieza en menos infinito y termina en 0 sin incluirlo. Y se expresan como los negativos. Estos dos conjuntos van a ser muy importantes. Siempre que nos hablen de los x mayores a 0, automáticamente tenemos que estar dando cuenta que nos están hablando de los positivos, y cuando nos hablen de los x menores a 0, darnos cuenta que nos están hablando de los números negativos. Hay algo que me faltó decir, que es que así como sobre la recta, cuando el borde del intervalo no es parte del conjunto, lo vamos a representar con un paréntesis, pero también se podría representar con un circulito vacío. La notación de corchete, quizás la han visto anteriormente, expresada con un circulito relleno. Es indistinto un símbolo o en el otro en el borde del intervalo, ¿sí? Tanto el corchete como el circulito relleno, que quiere decir que el borde del intervalo es parte del conjunto, y el paréntesis con el circulito vacío, que quiere decir que el borde del intervalo no es parte del conjunto. Igualmente, la notación que aparece en la guía y en todo lo que vean de esta materia va a utilizar, en vez de los círculos rellenos y vacíos, el paréntesis y el corchete.